name's Bond. My name's Bond. 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 James Bond. Saludos, buenas noches, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas, hoy dedicado a Bond, James Bond. Vamos a hacer un especial del universo de este magnético personaje que nos ha acompañado desde los años 60 y que sigue siendo uno de los personajes cinematográficos o de la industria cinematográfica más potente. Y nos acompaña un fan incondicional de James Bond y nosotros somos fan de él, Pedro Casablanc. Pedro Casablanc. ¿Qué tal? Buenas noches. Casablanc. Casablanc, además con pajarita como Dios manda. Bueno, claro, tenía que venir. Esto es un regalazo porque estoy volviendo a mi infancia y a mi adolescencia viendo estas imágenes y oyendo esta música maravillosa de Vive y deja morir. Así que os agradezco muchísimo esta invitación. Estoy como un niño con juguete nuevo, ¿no? Con todo esto y hablando de Bond, que es algo que siempre es un personaje que me ha fascinado, aunque bueno, sus películas tienen todas algo que decir, ¿no? O tengo algo que decir. Tenemos todos siempre algo que decir, a los que nos gusta Bond, todos tenemos algo que objetar y algo que admirar muchísimo. El lujo es nuestro de tener a un buen amigo del programa, seguidor de Secuencias en 24 también, supuesto. Y de James Bond. Guillermo Balmori, buenas noches. Hoy tenemos un universo de un personaje histórico que siempre despierta polémica, ¿no? Sí, es como una constante en el cine, además se va renovando con diferentes rostros y diferentes directores, lógicamente, porque el tiempo, hace ya mucho tiempo del primero, ¿no? Pero yo creo que es un personaje, además, que aunque venga de un original literario, es muy cinematográfico, la gente lo relaciona normalmente con el cine, y es uno de los, yo creo que estaría entre los 5 personajes más famosos o más populares de la historia del cine, yo creo. Pues vamos a hacer un repaso. David Felipe Arnaldo, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a intentar explicar un poquito curiosidades de este ser tan enigmático, seductor, aventurero. Bueno, Ian Fleming convirtió en este personaje lo que él no era capaz de ser en la vida real, pero con una base del espionaje al servicio secreto de su majestad que él ejerció en un momento dado, ¿no? Porque él era un burócrata de los marines de la reina, pero que hacía operaciones misteriosas, ¿no? Y entonces él hace ese héroe y bueno, el mundo nunca es suficiente, era el gran lema de Ian Fleming, que desde su chalet de GoldenEye en Hawái creó este personaje maravilloso que nos ha enamorado a todos durante décadas y que resiste el paso del tiempo. Resiste, y vamos a hacer un repaso, pero antes situemos también que nuestro invitado, Pedro Casablanc, creo que uno de los actores más importantes que hay, José Luis García, dijo el otro día, el mejor actor que hay en España, con diferencia. Qué generoso, muy generoso, José Luis. Que te falta nada más hacer de James Bond. Pero en teatro sigue, todo llegará, ¿verdad? Pero en teatro sigues con esta maravilla que te está dando tantos premios, que sigues de gira por toda España, ese meterte en el papel de Ramón Gómez de la Serna. Sí, Ramón Gómez de la Serna contando la vida y milagros de Valle Inclán. La verdad es que es una maravilla de espectáculo, ha sido un fenómeno y sigo haciendo gira, tengo nominaciones a los Max. Has ganado el premio Thalía también. El premio Thalía también y bueno, estoy muy contento, la verdad es que estoy muy contento con este espectáculo, me lo paso muy bien, canto por primera vez en escena. Pues unos bailes también te marcan. Algún bailecito me marco, sí. No se pierdan esta joya porque es una de las grandes obras de teatro que no se pueden perder. Pero como hemos venido a hablar de James Bond... Por supuesto, está lejos de Valle Inclán. Está muy lejos. Me decías que la primera vez que viste un James Bond fue Thunderball, Operación Trueno. Sí, en Lanjarón, en un cine de verano, era muy pequeño, debía ser muy pequeño, fui con mi padre y me recuerdo que hay una escena de tiburones, que el malo tira a uno a los tiburones, mi padre me tapaba los ojos para que no viera aquello, ¿no? Ya ves tú, los niños de ahora ven cosas mucho peores, aquellos tiburones de plástico. Y a partir de ahí, mi madre, que también le gustaba mucho el cine, me llevó a Goldfinger, me hizo adicto a James Bond y sobre todo al cine, ¿no? Pero James Bond ha sido una constante en mi vida, o sea, cada año salía una película de James Bond y yo recuerdo ver una película de James Bond y una película de Woody Allen. Éramos como fieles y había veces que tardaban en salir, ¿no? Por ejemplo, entre
Entre El hombre de la pistola de oro y La espía que me amó pasaron unos años donde decías, ¿qué pasa con James Bond que no aparece, ¿no? Pero para mí era una tremenda ilusión, sobre todo ir y pensar qué voy a descubrir aquí, ¿no? Qué bonito. Guillermo, una de las frases míticas de James Bond, aparte de James Bond, es agitado, nunca no mezclado, ¿verdad? Ha dejado además frases icónicas. Bueno, es que ha dejado frases icónicas y estilos icónicos, porque esa frase forma parte, digamos, de toda una estética, de toda una ética, incluso yo diría yo, que es sobre todo ese primer James Bond, que aunque luego la frase se ha ido también reproduciendo, ¿no? Pero yo creo que, aparte de lo que es las historias que puedan contar las películas, la estética es muy determinada y se relaciona además inmediatamente. Es decir, tú ves, por ejemplo, lo de la pajarita que hemos dicho hoy, ¿no? Es que la pajarita está identificada. Hay veces que incluso con ver una sombra, con ver... es decir, es sumamente icónico. Son películas muy icónicas y yo creo que el ser icónico tanto para un actor, que todos ellos lo han sido, como para una película, es lo que al final te hace pasar la inmortalidad, porque el que tú con un flash o con una imagen simplemente identifiques un personaje, en este caso una película o un actor, creo que eso al final lo que te hace que seas inmortal o que al menos puedas acceder a ello, ¿eh? Esa inmortalidad que está en la ya propia, el propio debate, ¿cuál es el mejor James Bond? Bueno, vamos a hacer este juego. Empezamos con Pedro. ¿Cuál es para ti el James Bond que tú prefieres? Indudablemente, yo creo que Sean Connery es de los mejores actores de la saga, pero como yo crecí o me caí del caballo viendo a Roger Moore, para mí Roger Moore es de alguna manera mi James Bond icónico, ¿no? Sean Connery lo vi después, ¿no? Lo vi con retraso y vi películas que no tenían a lo mejor esa capacidad de aventura que tenían las películas de Moore. Moore sobre todo lo que tiene es mucho humor, y mucha ironía, ¿no? Y a veces son tan exageradas las aventuras en las que se mete que él mismo parece estar diciendo ni yo me creo lo que estoy haciendo aquí, pero seguidme y seguid conmigo en el juego, ¿no? Y yo creo que eran películas, sobre todo para mí, una de mis favoritas, que es La espía que me amó, son películas muy arquetípicas, pero donde el arquetipo supera la realidad de alguna manera y engancha, ¿no? Porque claro, los malos, todo este mundo fantástico de un tipo que quiere crear un mundo submarino, esto Connery se lo tomaba más en serio. Y con Daniel Craig ha vuelto a esa seriedad que me deja ya de interesar también, ¿no? Ya te deja más frío, ¿no? Me deja un poco más frío, Roger sí. Moore es verdad que tenía, David Felipe Ranz, vamos contigo, ¿cuál es el tuyo? Tenía un toque como, no me creo lo que estoy viviendo, y en cambio Sean Connery lo clava. Bueno, lo ¿Es clava, para ti el mejor? Vamos, o sea, es que es un fenómeno. O sea, él como actor, y luego le vieron Broccoli Sadman en Darby O'Gill y el Rey de los Duendes. Y le eligieron por la manera que tenía de encajar una paliza en la película. Y entonces le fueron a Ian Fleming y dijeron, hemos elegido a este actor, a Sean Connery, y a la United Artists. Y dijeron, ¿cómo? Si queremos que sea Cary Grant o James Mason. Tuvieron una bronca monumental. Y al final, ya después de una o dos películas, hasta el propio Ian Fleming dijo, bueno, ni tan mal. Pero al principio lo que más me gusta es que tardaron mucho en aceptar a Connery, porque claro, el tío era amazado, no se correspondía con el inglés más finito, más elegante, era más musculoso. Y he escogido Nunca digas nunca jamás, que se sale de la serie Bond un poco, porque es la de Kevin McClory, porque él ya tiene sus 53 años y está, ¿qué queréis que os diga? Está fabuloso en esta película, que es cuando él ironiza y dice, aunque dije nunca jamás, pero al final volvía a hacer de James Bond, y es de mis favoritas. En cambio, ves, Guillermo Balmori, coincido con él, hemos escogido el gentleman inglés, ¿no? Pierce Brosnan. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con los dos en que Sean Connery es la imagen por lo menos Claro, creo que es la típica, ¿no? Que lo inventó, ¿no? Y como actor, a mí me gusta mucho Sean Connery, y si tú piensas en James Bond, piensas en Sean Connery. Pero en mi gusto personal, a mí me gusta mucho Pierce Brosnan, un poquito por lo que ha dicho antes David, porque le veo, es lo que decía, el inglés delgadito, es decir, yo le veo demasiado fornido quizá a Sean Connery, que me encanta como actor. A mí me gusta Pierce Brosnan porque lo veo el más refinado. Es decir, que le veo como, es de una elegancia para mí supina, ¿no? A mí me parece el más elegante de todos, el que le sienta mejor los trajes, el que tiene mejores posturas, el que tiene, no sé cómo decir, el que defiende desde una... En definitiva, el más refinado, y a mí me gusta esa fíjate, si Cary Grant lo hubiese hecho, creo que hubiese sido más parecido quizá a Pierce Brosnan, que se parece mucho a Fred McMurray, de hecho él lo copiaba, decía, y que a mí siempre me gustó, porque a mí me gustaba mucho Remington Steele, que es la serie
serie que él hacía, que estaba basado, por cierto, en una película de Fred MacMurray, ella y su secretario, por eso él escogía. Y a mí, no lo sé, le veo como el más gentleman, el más... lo que he dicho antes, el más refinado y el más y con sentido del humor, ¿no? tenía Por así también decirlo. un punto Sí, de tenía humor. mucho sentido del humor. Pedro, Roger Moore también. ¿por qué no te... Daniel Craig, el último James Bond que hemos conocido y que muchos jóvenes han visto, ¿qué es lo que no te atrapa A lo de mejor él? precisamente es eso, esa falta de elegancia arquetípica inglesa, o a lo mejor esa forma de ser más moderno, porque James Bond tiene un punto vintage, un punto rancio, ¿no? Y a mí es como me gusta, o probablemente porque yo lo haya vivido así. Es verdad que cuando uno ya se hace mayor que el actor que está interpretándolo, pues a lo mejor le tiene un poco menos respeto, porque Daniel Craig es más joven que yo. Y entonces, claro, uno admira a los padres, y el padre cinematográfico puede ser Roger Moore, luego Pierce Brosnan, pero claro, de pronto entra uno que ya es más joven que yo, entonces a lo mejor es por eso que lo quiero menos, ¿no? Y luego las aventuras en las que ha entrado, esto del regreso a la infancia. Como más oscuro, ¿no? GoldenEye, todo como muy oscuro, intentando ser muy trascendente. Y yo creo que la trascendencia no va con James Bond. Tiene que ser más frívolo, ¿no? Sí, Sí, tiene que ser más frívolo. y Y hay una pequeña línea que no se puede cruzar, ¿no? Que se cruza, creo que en Moonraker. James Bond no se puede mezclar con Star Wars. Exacto. Y además otro de los puntos creo que es también las chicas Bond, ¿no? Es decir, Hombre. hay un elemento que es también las compañeras femeninas de James Bond que han acompañado a lo largo y que uno espera ver en todas las películas. Estamos viendo algunas de las secuencias de las mujeres Bond, de las chicas Bond. Muchas de ellas luego han tenido carrera posteriormente. Pedro, tú has escogido unas cuantas, seleccionamos. Bueno, Mónica Bellucci. Mónica Qué Bellucci bien. me llama mucho la ¿Quién la atención? iba a imaginar de chica Bond, no? Sí, bueno, es una chica Bond que es una viuda en un momento dado, que que tiene una escena muy dramática con Daniel Craig. También me gusta, ya que estoy aquí, aprovecho para decir que me gusta mucho la Moneypenny de Daniel Craig, que es Naomi Harris, que es una chica negra, guapísima y que tiene un sentido del humor estupendo, siendo Moneypenny la chica Bond por excelencia. Pero también me gusta mucho Carole Bouquet, que es francesa, porque me llama mucho la atención que haya habido como 6 chicas Bond francesas, ¿no? Ahí tenemos a Carole Bouquet, ¿no? En Solo para sus ojos, ¿no? Jovencísima, yo creo que fue después de la película de Buñuel, el puro objeto del deseo, hizo esta película, o sea que no tenía nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y Lana Wood también. bueno, Lana Wood, ahí la tenemos, la hermana de Natalie Wood, que el personaje se llama Plenty O'Toole, ¿no? Que es rellenita O'Toole, ¿no? Es que los nombres de las chicas también me hacen mucha gracia. Bueno, estamos ya dentro de una conversación de tíos en bar, ¿no? Esto ya está muy mal, políticamente correcto, es muy políticamente incorrecto lo que hacemos, pero rellenita O'Toole y luego Pussy Galore, no te quiero contar. Exactamente. Pussy Bueno, Galore es otra de la que ha escogido como chica Bond. Es mi favorita. Yo tengo que decir que me enamoré de ella la primera vez que vi la película. Dije, pero esta mujer, ¿de dónde ha salido? Y es que era mayor que Sean Connery, tenía 38 años y ha batido el récord, por eso me gusta, de ser la actriz más madura de toda la saga, porque tenía tal encanto que dijo el Guy Hamilton, esta tiene que estar. Y la habían fichado de Los Vengadores. Claro. Entonces ella tiene además una química con Sean Connery tremenda, en algunas entrevistas lo dice, bueno, es que este hombre te hacía que saltaran las chispas por todas partes. Entonces para mí, Pussy Galore, Honor Blackman con esas chicas piloto de Goldfinger me parece un hallazgo impresionante de la película y una de las grandes chicas Bond. Y miras a esos ojos y te enamoras, perdóname que te diga. Bueno, guapa. como te enamoras, Guillermo Almorí, de Diana Rigg. Yo venía cogí- de hacer Los Vengadores, También, ¿no? Sí, otra venía chica de también, Los Vengadores claro. que pasa a ser chica Bond, Yo Diana identifico Rigg. más con Los Vengadores a Diana Rigg que a Honor Blackman, pero efectivamente yo he cogido a Diana Rigg porque es la única que se casa con James Bond, no es el único matrimonio que tiene y es una actriz que a mí me resulta muy atractiva. Quizá desde mi punto de vista igual no sigue ese parámetro de la actriz tan sexual o sexy, sino que la veo como un poco más
intelectual, ¿no? De alguna manera, aunque también tiene la parte sexy, ¿eh? Pero yo creo que primero es la que consigue que James Bond, que no parece que sea muy casadero, se case. Es verdad que luego fallece al poco y además se casa con Lazenby, que es la única película que hace. Estamos viendo James Bond. Exacto, con James Bond, que es la única película que hace. A mí, como Los Vengadores, además siempre me gustaba mucho y ella me parece tan sexy, tan sensual en los Vengadores, pues Diana Rigg es la que he escogido, pero sobre todo por eso, porque es que al final es de todas las chicas Bond, la que le lleva al altar, ¿no? A James Bond. Además, una actriz de larga tradición shakespeariana, de teatro, sí. Y lo último que hizo fue Juego de Tronos. Apareció en Juego de Tronos. Muy mayor, yo creo que muy fue mayor. antes de morir. Yo he escogido Jane Seymour, que también sé que te gusta mucho también, estupenda, Pedro, sí, a mí me porque gusta aparte de mucho. una clase, no es exuberante, ¿no? Aquí Sí, cae eso- Roger Moore rendido a Jane Seymour. Claro, muy misteriosa porque es echa las cartas, se llama, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, Solitaire, ella se Solitaire. llama Solitaire y echa las cartas y es una chica muy frágil, pero luego que tiene mucha fuerza, ¿no? Jane Seymour, y que también es una gran actriz que ha seguido trabajando. Curiosamente hablábamos antes de las chicas Bond que tienen Oscar. Solo las chicas Bond, Halle Berry y Michelle Yeoh, son dos chicas Bond que han conseguido el Oscar. Otros actores en Bond oscarizados, bueno, tenemos a Javier Bardem, por supuesto. Ahora vamos a ir con los villanos, porque de los villanos, otro de Con los... permiso de Javier Bardem. otro de los iconos del universo, de la estética de James Bond son los malos malísimos, los asesinos, algunos de ellos refinados como Kurt Jürgens. Has escogido Mira, a Miguel Strogoff. Kurt Jürgens me encanta, me gusta mucho porque la espía, y además hace un papel ahí estupendo, este personaje que tiene membranas entre los dedos porque quiere crear un mundo submarino, y además porque me recuerda a Bertín Osborne de alguna manera. Yo creo que haría un buen malo de James Bond, ¿no? Es verdad. Y luego, con permiso de Bardem, por supuesto, que le envidio tanto que haya hecho un malo de James Bond, está Matt Mikkelsen también. Esta cosa de que a los malos los pongan de países del este o alemanes o tal, me resulta una cosa como muy curiosa, pero sí, yo Kurt Jürgens y para mí es uno de los favoritos, ¿no? Claro, es que estaban en la Guerra Fría, es decir, el enemigo venía un poco, ¿no? Aquí estamos viendo algunos de los malos, malísimos. Este era americano, De los Japhet villanos Kotto. había de todo. La verdad es que han tenido un montón. Bueno, y aquí estamos viendo algunos de los que tuvieron una fama efímera en cine o en televisión. David Felipe Arranz nos ha escogido a Drácula. He escogido a Christopher Lee porque él, fíjate, era primo lejano, pero era primo, tenía una relación consanguínea con Ian Fleming, e Ian Fleming quería que su querido primo lejano interpretase a James Bond. Entonces es como, lo decía Christopher Lee, dice, bueno, yo que siempre quise ser James Bond, por lo menos hice Scaramanga, el hombre de la pistola de oro, con esa elegancia, porque todas esas características que Ian Fleming volcó en James Bond, que era un conocedor de los vinos, un sumiller extraordinario, los viajes a tierras exóticas y tal, todos los idiomas que sabía Christopher Lee, pues igual que su primo, eran de estos ingleses refinadísimos. Entonces, para mí es un villano a la altura y al potencial que tenía James Bond como personaje, muy elegante siempre, y el color oro de la pistola, ese color omnipresente, y la forma, ¿verdad, Pedro?, en que monta la pistola, Sí, que era con un rito mechero, un impresionante. bolígrafo Sí, sí. y una caja cosa de, no sé espectacular. con qué monta una pistola, es uno de los más elegantes. Es que dar a elegir en los fanáticos de James Bond es muy difícil. Es muy difícil. Muy Por difícil ejemplo, porque hay tanto material. Guillermo nos ha escogido uno que es Donald Pleasence. Ernst Stavro He cogido Blofeld. el Stavro, el Blofeld, que hace Donald Pleasence en Solo se vive dos veces. Porque, pero lo he cogido por la sencilla razón de que me parece muy icónico. Antes hablabas tú de Austin Powers, que no te gusta nada esa copia que han hecho, pero a mí el hecho de tener un gato, lo hemos visto en el Gargamel este de los pitufos, el inspector Gadget también tenía esa mano con un gato que acariciaba, que se enfocaba detrás, imitando mucho, ¿no?, la escena de... Gatches es que lo imita. Claro, Viene de ahí, yo viene creo todo que de ahí. Sí, sí. este malo calvo y con el gato y ese cuello mao, ¿no?, que Y lleva el así, ojo ahí como y con y la- la cicatriz, un la poco, cicatriz un en poco el ojo. Scarface, ¿no? Así con, pues yo creo
creo que me gusta porque ha creado una escuela. Yo creo que ha creado una escuela y casi es el villano por antonomasia. Por antonomasia, como la definición del villano visual, la definición visual del villano, prácticamente sería así. Entonces, eso es lo que me gusta que ha aportado la serie James Bond, que ha aportado prototipos, que incluso gente que no puede conocer la serie se han quedado ya como prototipos genéricos, ¿no? Y yo creo que este es un ejemplo. ¿Os parece, por ejemplo, Tiburón? Porque a mí me daba miedo, un tío de 2 metros con esa... Bueno, por es que eso está tenía el tiburón. Claro, es que está el malo arquetipo o el malo malísimo, que es el principal, y luego es el jefe de los esbirros. Tenemos a Tiburón, tenemos a Oddjob, que es el chino este que lanza un bombín con un cuchillo. Tenemos una mala, que es Rosa Klebb, que es Lotte Lenya, que era la mujer de Kurt Weill, el músico de Brecht, que no hay que Grace Jones. Tenía un pincho, ¿te acuerdas? Un pincho en los zapatos. ¿Grace Jones era una chica Bond o una villana para Era una villana Bond, pero Villana Bond. claro, acaba redimida y yo creo que al final se hace buena. Luego hemos mencionado a nuestro Javier Bardem, que aquí también daba repelús. Hace un personaje maravilloso. El personaje, la carrera envidiable de Javier, yo lo que más le envidio es que haya hecho eso. Yo que he hecho tantos malos y que no me toque un malo Bond. Pues podías, y luego está el villano, el que le mata. ¿Quién es el que le mata? Porque el que mata a James Bond es Telly Savalas. Telly Savalas. Ah, no. El que mata a James Bond es el último. El último, me refiero. El que hace, el chico este que hace de... Que es el gadito ¿no? El que hace de Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury. El que hace de Freddie Mercury. Ese sería casi el más villano, que es el que le mata. Exacto. Claro. Bueno, yo creo que muere en una Parece que no le ha matado, ¿no? Parece que no le ha matado, ¿no? Bueno, indirectamente. Bueno, y luego hay otros. Simón Andreu también participó, Fernando Guillencuero, Manolo Caro. Esos son españoles en James Bond. Mi amigo Antonio Gil. Y luego tenemos los artilugios. Lo que nos ha llamado la atención, y aquí tenemos algunos vehículos cargados de artilugios, los gadgets de James Bond, es precisamente cómo cualquier artilugio tenía algo que, claro, es que era para James Bond. Solo podía tener James Bond estas cosas, ¿verdad, Guillermo? Sí, claro. Y solo podía tenerlo. Además había de todo, Sus juguetes, ¿no? Y, por ejemplo, Pedro ha escogido un vehículo que lo tiene además ahí delante suyo. El Lotus Spirit que es el coche que le hace Q, el que le hace los inventos es un coche anfibio al que está perseguido por un helicóptero que conduce Caroline Munro y se mete en el agua y se convierte en submarino. Ahí lo estamos viendo, aquí estamos efectivamente, sigue también siendo la espía que me amó, ¿no? Luego este cochecito es de Doctor No o de Licencia para Matar, no sé. Es un cochecito el Doctor No, más normal, pero este coche me parece fantástico. Todos acaban destrozados, que es el terror del pobre Desmond Llewellyn, el señor que hacía de Q, que curiosamente murió en un accidente de coche. Fíjate. Este señor ya muy mayor. Otro vehículo que ha escogido como gadget es David Felipe Arranz, es el Aston Martin, ¿no? Mítico. Y además he rescatado al pobre Timothy Dalton, que es el patito feo de los James Bond, pero que a mí me gustaba, y es porque este Aston Martin V8 recuperaba el Aston Martin original de Goldfinger. Y además me gusta porque aquí tiene un láser en los ejes y mira lo que hace con la policía. O sea, cuando le va a parar y le va a echar una multa, mirad la cara de Marianne Davo que pone y ahí se ha quedado la policía, en pleno soviet. O sea, que ahí os recomiendo que os compréis este coche. Por cierto, era el coche del presidente de los Aston Martin, que se lo dejó para hacer la película. Y de Aston Martin a Aston Martin, en este caso el de Goldfinger, que nos trae. El clásico, el de siempre. Bueno, es que yo creo que, quitando ese maletín que también tenía, que era un maletín que tenía muchas gadgets. Bueno, ese sale en Doctor No, al principio sale en Doctor y luego han copiado en Smart, este personaje también que tenía un maletín y el zapatófono. Sí, el agente 86, Superagente 86. Pues a mí es que los coches, he cogido este porque se supone que es el más mítico y es el que tiene un montón de gadgets. No es que sea un gadget, es que tiene un montón de gadgets dentro. Y a mí lo que más me gustaba era esa plataforma que subía así, que igual es el más cutre que he visto hoy en día, ¿no? Pero es esa plataforma que salía así para que no te disparasen, que me parece tan ingenuo, ¿no? Que antibalas. El antibalas, que me parece como muy ingenuo, pero muy divertido. Y lo de las matrículas, el coche fantástico, las matrículas, el coche fantástico y todo lo copiaría. Y luego además yo vi que se hizo, os lo comentaba creo que hace poco, que le regalaron un coche hecho a escala al príncipe Andrés, le regalaron un coche, un Aston Martin igual que la película, hecho a escala y con todos los gadgets que tenía, que por lo visto lo debieron ceder
acceder a un museo de no sé qué, no sé qué ha sido de hablar del coche, pero se llegó a hacer uno incluso pequeñito. Pero vamos, lo que me hacía gracia era el panel este que salía así, subía, para que no te disparasen los... Bueno, y aquí tenemos el coche invisible que sale en No Time to Die, que es una de las tonterías más grandes que he visto en James Bond, que debo decirlo también. O sea, un coche invisible, un coche que presupuesto cero. Como el traje del emperador, solo veía los listos, ¿no? Que se hace invisible, no, pero es verdad. En No Time to Die, no, en aquella en que sale Madonna de la nieve, hay un coche que se confunde con la nieve y desaparece, ¿no? Y si hablamos de James Bond, aparte de los créditos, que creo que tiene un programa propio, es la música icónica de John Barry, esto que estamos viendo. Esto ya te predispone, ¿verdad? Aquí hemos preguntado también a nuestro invitado y a David y a Guillermo, ¿cuáles tal vez las canciones que más, o la música más parecida a, dentro del mundo de James Bond? Y aquí estamos con Octopussy, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, Octopussy tiene una canción preciosa que se llama All Time High, todo el tiempo puesto, debe ser así, ¿no? All Time High, o todo el tiempo, que canta Rita Coolidge. Ah, que la estamos oyendo, ¿no? Sí, claro. Que es preciosa. A mí me parece de las mejores canciones, junto con las Con permiso de Shirley Bassey, Con permiso de Tom Jones, también, que tiene en Thunderbolt una muy bonita, pero esta de Octopussy me parece una de las canciones más bonitas. Y también otra de las que hemos escogido, que nos gusta mucho también, es esta, Diamantes para la Eternidad. Por supuesto. Diamonds Are Forever. Diamonds Are Forever, cantada por Shirley Bassey. Claro. Las tres de Shirley Bassey, tanto Goldfinger como esta, como la canción de Moonraker, son muy buenas. Las tres canciones de... Y además hay un estilo musical que le va mucho a la película, o que nos hemos acostumbrado. O sea, no podemos ver películas de James Bond sin este tipo de música, ¿no? Pues David Felipe nos ha cogido Solo se vive dos veces, ¿no? A mí esta me encanta. Es una maravilla porque además John Barry se fue al Japón a estudiar instrumentos orientales, a mezclarlo todo. Escogen a Nancy Sinatra, ¿verdad?, para cantar el tema, y ya en el momento del estreno de la película ya era un bombazo porque lo estaban calentando motores en todas las radios, en todas las emisoras. La compone con Leslie Bricusse, si queréis escucharla un poquito. Qué bonita la canción que nos ha escogido Guillermo Balmori. Es Louis Armstrong. A mí, de todo el universo de James Bond, es lo que más me gusta es esta canción, incluido películas, actores. Yo esta es una canción que además me pongo muy a menudo en mi casa porque me encanta, y se llama We Have All the Time in the World, que está compuesta para la película, interpretada por Louis Armstrong para 007 al servicio de Su Majestad, la película de Diana Rigg y de Lazenby, ¿no? Vuelvo a ella. A mí me parece casi de ciencia ficción, además lo descubrí relativamente hace poco, porque yo no había visto la película, que Louis Armstrong había hecho una canción para James Bond, y yo dije, ¿cómo es posible que Louis Armstrong, que es un señor de los años 30, 40, 50, haga una película para esta película, haga una canción para esta película que es de 1969? La orquestación, como decía nuestro invitado, es muy de James Bond, es decir, y me decía él además que es verdad que no pertenece a los títulos de crédito. Esa canción no sale en los títulos de crédito porque no tiene canción como tal. Esos títulos de crédito. En esa película solo hay un tema instrumental. Exacto. Y esto es lo que sale en la escena de amor, una escena de amor. La escena de amor final, cuando se casa Diana Rigg. ¿No? Pero me parece una preciosidad de canción. Es una canción muy bonita y además tiene el estilo de jazz. Escuchamos un momentito. Es una de las más bonitas de... Y de Louis Armstrong a Gladys Knight, porque yo he escogido Solo se vive, Licencia para matar, que además es Timothy Dalton. Yo creo que la mejor aportación de la película de Timothy Dalton fue esta maravillosa canción de Gladys Knight, sí, en esta película, ¿verdad? Sí. Es una canción muy bonita. Muy bonita también, sí, sí, sí. La escuchamos, la escuchamos. Who tried to run away. Ooh, baby, wasn't I the one who made you want to stay?
Bueno, pues vamos ya finalizando, pero nos tenemos que hacer un parón en el último Bond, ese Sin tiempo para morir. ¿Qué os ha parecido, Pedro? Esta última... Antes me equivoqué, el coche invisible sale Die Another Day y No Time to Die, porque dicen tantas veces die en todas las películas, Live and Let Die, que me equivoco. Entonces, la última tiene el dudoso honor de ser la única película de James Bond donde me he dormido en el cine. Dice muy poco a favor de James Bond. No, es una película que tengo que volver a ver, porque tengo amigos que me dicen tienes que repetir porque esa película es buena. Tiene momentos indudablemente que están bien, pero esto de que James Bond tenga una hija, de que muera, el arquetipo se diluye de una manera tremenda. En todo caso, el debate está abierto, porque estamos esperando la nueva, película de James Bond, que no sabemos... Aunque me durmiera en la última, yo espero la siguiente como agua de mayo. Bueno, mientras tanto, habéis visto que hay muchos libros que se han publicado, pero Guillermo Balmori nos trae uno de los últimos y que además ha funcionado muy bien en la Feria del Libro también, que es este James Bond de Notorious, maravilloso, ¿verdad? Bueno, es el universo de James Bond, que sigue, bueno, es de varios autores: Lucía Cabanelas, Luis Freijo, Gonzalo González Laiz, que pertenece al Club 007 español, que es el de España, que es el único club oficial de James Bond que hay, Jaime Iglesias, José Luis Ordóñez y Óscar Rubio, que también pertenece a este club. Y bueno, tiene la estructura de todos los libros de la colección, el universo de, son todas las películas de James Bond, cada uno de los autores trata un James Bond concreto, y al final hay una especie de enciclopedia o diccionario con pues todo esto, los gadgets, las villanos, las chicas, claro, las canciones, pues todo eso es hecho a modo de diccionario, todo lo que siempre quisiste saber pues, de James Bond, pues es como una especie de enciclopedia de James Bond. Maravilloso libro de James Bond, como otro que nos trae David Felipe Arranz. Yo os traigo Sean Connery, el hombre que dijo nunca jamás en Silex, porque él a Micheline Rocabrune le dijo en el año 71, mira, estoy tan harto de Broccoli y de Salzman que no voy a volver a hacer de James Bond. Entonces, aquí se recoge en este libro que editó Siles, que coordiné con 18 amigos, la carreraza enorme de Sean Connery y cómo consiguió librarse de un personaje que le dio todo y que a él le estuvo molestando al final de su carrera. Luego ya despegó con El hombre que pudo reinar, Robin y Marian, El viento y el león, y está todo aquí recogido con anécdotas muy jugosas en la editorial Siles. Pues dos preciosas... recomendaciones literarias de todo lo que hay. Agradecer a Javier Iriarte que nos ha dejado estas réplicas de muñecos, de cochecitos, para un personaje llamado James Bond, que nunca se cansa uno de escuchar esto, ¿verdad? By your luck, Mr. Bond. 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 James Bond. El universo James Bond que hemos querido mostrar para los no aficionados a James Bond. Yo creo que es un punto de aventura muy bonito que nunca deben perder, porque aquí hay una parte de nuestra infancia, ¿verdad, Pedro? Sí, bueno, es una parte de la ilusión por el cine. Yo creo, me considero un cinéfilo, no tengo demasiada cultura, pero uno de los motivos por los que yo iba mucho al cine era para ver, como he dicho, películas de James Bond, y luego esto me ha abierto la ventana del cine, ¿no? Y sigo fiel, aunque haya películas que me gusten menos, por supuesto, ¿no? Pero incluso las vuelvo a ver y me divierte mucho, y sobre todo encontrarte de pronto con amigos que tienen esa misma conexión y con la que puedes hablar y puedes discutir. Y hay muchos además. Hay muchos, hay más de los que yo pensaba, sí. Y además viendo estos libros maravillosos que habéis traído, digo, pues mira, tenemos la esperanza de que siga la saga. Yo creo que tú decías antes los personajes icónicos del cine, Drácula, Frankenstein y James Bond, pero yo creo que no hay... Indiana Jones. Bueno, sí, yo creo que James Bond. Indiana Jones todavía se tiene que curtir. Tarzán. Yo diría Drácula, Tarzán y James Bond. Sí, pues, yo estoy de acuerdo. Sin duda, James Bond nos ha acaparado esta media hora, que espero que lo hayan pasado bien. Ha sido un lujo tenerte, Pedro. Espero que vuelvas pronto, porque con lo que sabes de cine, cualquier otro tema seguro que nos aporta. Bueno, pues yo estaré encantado, pero me habéis hecho un regalo precioso y me lo he pasado muy bien, incluso con la pajarita. Claro. El regalo ha sido para nosotros. Muchas gracias. Esperamos pronto por aquí de nuevo. Guillermo Balmori. Yo quería recordar a Ursula Andrews, que no he hablado de ella, fue la primera chica Bond, y al menos nombrarla, porque yo creo que es de justicia. Es de justicia. La madre de todas las chicas, o sea que un recuerdo para ella. Y Felipe Arranz, y en el caso del Secuencias 24, el tiempo nunca es suficiente. Exactamente. Pues con el tiempo apremiante
de James Bond. Nos vamos, espero que lo hayan pasado bien. La semana que viene más aquí en Secuencias en 24.